¿Sabéis por qué los grandes maestros de artes internas le dan tanta importancia a la meditación? Es curioso porque yo enseguida empecé a ver que los grandes maestros de artes internas, que para mí son el yoga, las artes marciales y las artes de sanación, particularmente de origen oriental, como pueden ser el ayurveda, el masaje tailandés, el shiatsu, el tui na, bien la medicina ayurvédica o bien la medicina tradicional china, le dan una importancia capital a la meditación. A mí me costó, al principio veía a grandes maestros y hablaban sobre este tipo de disciplinas, estaban insertas en las tradiciones budistas, hablaban sobre los principios éticos, ¿no?, que eran muy importantes para practicar estas artes, y yo pensaba que se quedaba solamente ahí. A lo largo de la investigación de la somática, a lo largo de la conectividad de la fascia y a lo largo del entendimiento de lo que es la energía a través de este vehículo, me doy cuenta que hablaban de cosas muy profundas. Cuando se habla sobre meditación, se habla sobre la importancia de experimentar vívidamente la experiencia de conciencia a través del cual la manifestación de mi ser trasciende la fisicalidad de mi cuerpo. Esto verbalmente no tiene mucha importancia y no deja de ser un párrafo muy bonito, pero es importantísimo el poder vivenciarlo, y eso es algo que nos otorga la práctica metodológica y mantenida de la meditación. Cuando llega ese momento, que no tiene nada que ver con la iluminación, sino que es un estado que se adquiere con la práctica adecuada, entramos en una forma diferente de vivencia del sistema neuromuscular, a través del cual la intención, que es el primer paso volitivo a través del cual activo mi sistema nervioso, tiene una libertad de amplitud muchísimo mayor. Normalmente para la gente que no tiene práctica interna, cuando quieren relacionarse con su cuerpo, la intención la llevan dentro de su cuerpo, con lo cual para ellos el concepto de intención es muy limitado, prácticamente es muy difícil de comprender. Entonces quieren mover la mano derecha y lo que hacen es llevan todo el sistema nervioso al brazo y a la mano. Eso tiene una respuesta en mi sistema muscular muy determinado y activa unos músculos normalmente bastante periféricos y de contracción masiva, que pueden ser el dorsal ancho, el deltoides, el trapecio, el bíceps, son unos músculos muy concretos y que están muy vinculados con el sistema nervioso de manera inmediata. Cuando nosotros abordamos el movimiento o la ejecución de una posición desde este planteamiento, la intención puede tener la libertad de orientarse, dirigirse o direccionarse hacia un espacio muchísimo mayor que mi cuerpo. Con lo cual, por ejemplo, para la acción de elevar la mano derecha, cuando yo practico artes internas, lo que hago es, mi intención la proyecto en un punto hacia el que quiere ir mi mano y dejo que todo el cuerpo reaccione libremente para ir a esa posición. De manera que, si con la intención dentro de mi cuerpo el movimiento puede ser algo como esto, cuando yo llevo la intención y dejo que mi cuerpo se materialice detrás de la intención, sucede algo somáticamente similar a esto. Con lo cual, para el ojo experto, se da cuenta que mi cuerpo, aunque sea un movimiento muy sencillo, posiciona la contracción de la musculatura, de la miofascia y del centro de gravedad de una manera muy diferente. Esto tiene unas propiedades somáticas, tanto a nivel personal en mi cuerpo como a nivel de interacción con otra persona, muy concretas y muy valiosas para el masaje, para las artes marciales y en el caso de que la práctica sea para mí, sea una autopráctica, para el yoga. Desde el punto de vista del masaje, cuando yo no tengo todavía esta capacidad, normalmente, por ejemplo en el arte del masaje, cuando intento ejecutar los protocolos, lo que voy a hacer es tensar mi cuerpo de manera ineficaz. Suele llevar la atención a los hombros, trapecios, etc. Y entonces se genera una sensación en el ejecutante muy eléctrica. Esa sensación en contacto con el paciente es totalmente percibida. Hay dos cosas que suceden. Primero, la calidad del tacto es mínima. Hay mucha inestabilidad, mucha imprecisión, incluso temblores, exceso de tensión, y eso cualquier persona que reciba masajes con la suficiente madurez lo va a captar. Y por otro, cuando hay conectividad facial, existe la posibilidad de, además de mejorar la calidad del tacto, poder transmitir una serie de sensaciones que se generan, que son contrarias a las eléctricas, que tienen unos sabores
o una textura que podía representarse en contraposición a lo eléctrico como algo magnético, y entonces generan una sensación de bienestar en el paciente muy determinada, muy deseado. Para las artes de sanación es fenomenal para poder trabajar con fascia en el paciente, fascia visceral, fascia más superficial, diferentes ubicaciones, y es un poco la puerta de entrada a la práctica más profunda dentro de cualquier arte de sanación. Desde el punto de vista de las artes marciales sucede igual, lo que pasa es que en vez de con la intención de bienestar, con la intención mayoritaria de quitar el centro de gravedad del contrario, que pierda estabilidad, y una vez que pierde estabilidad, poder a través de la conectividad fascial previa generar un impulso muy concreto también, que se hace sin la contracción muscular, sino con los huesos, los tendones y un movimiento elástico de la fascia, y poder hacer proyecciones, golpes, etc. Y con el yoga sucede algo similar. Todas las posturas, las asanas, que al final son la forma en la que yo me relaciono con fuerzas que yo genero con mi propia gravedad respecto al suelo, o posiciones de flexibilidad, o compresiones, etc. Entonces tengo la posibilidad de o bien hacerlo desde la contracción física o bien hacerlo desde la expansión, la relajación, la expansión de las articulaciones y eliminar las tensiones de mi cuerpo. La sensación de ejecución de las asanas en este abordaje es totalmente diferente. El cuerpo deja de ser pesado, se convierte en algo que está con una sensación como flotando y está en una especie de sustancia viscosa que eleva los brazos sin ninguna tensión. No es lo mismo generar una elevación de brazos con esta sensación, que creo que se ve bastante nítido, a que el cuerpo empiece a desplazar la tensión al centro de gravedad. Aquí la tensión está en mi musculatura superficial, de trapecios, deltoides, etc. Y ahora, fijaros cómo la tensión baja al centro de mi gravedad debajo del ombligo. No significa que la posición se derrumbe ni se vuelva pasiva, sino que se habita desde otra calidad de los tejidos. Esto se hace en todo el cuerpo y en cualquier posición, entrenando la conectividad fascial de manera adecuada, sistemática y progresiva. Entonces, la meditación lo que nos va a otorgar es el espacio a través del cual poder trabajar con la intención para que el reclutamiento de los tejidos y de los músculos cambie. Cuanto más amplitud tengo en mi estado de conciencia, más profunda es la posibilidad de activar internamente mi cuerpo. Cuanto más lejos va mi intención, más profunda es la participación de mis tejidos. De esa manera se establece un circuito, se establece una práctica a través de la cual la meditación me hace cada vez más profunda la práctica somática y, por supuesto, la práctica del trabajo físico me facilita la posición de la meditación. Aquí la gente normalmente, sobre todo los practicantes de yoga, siempre tienen el entendimiento de que las asanas ayudan a la meditación, lo cual es correcto, porque a través del estiramiento de las tensiones que primero nos encontramos en un practicante, favorece la posición para poder estar un periodo más largo sentado, favorece también la relajación, el estiramiento de toda la musculatura relativa a la respiración, porque la respiración no deja de ser también un asunto muscular, lo cual nos facilita el poder estar en posiciones sentadas durante más tiempo. Y también el trabajo físico de asanas nos empieza a ayudar, nos empieza a servir como primer elemento de trabajo con la concentración. Y hasta ahí está todo perfecto. Pero una vez que habitamos la meditación, estados profundos de meditación van a tener un impacto significativo y alucinante en lo que es la somática de la ejecución de las posturas. Entonces, fijaros que es un círculo virtuoso que se va alimentando y va ayudándonos a potenciar tanto la práctica somática como la práctica meditativa. Y la práctica somática no solamente en el yoga, sino en las artes marciales internas y en las artes de sanación. A través de esta experiencia, uno deja de imaginar o de conceptualizar conceptos como pueden ser el prana, el chi o el ki, y como pueden ser el trabajo fascial. Deja de ser un asunto intelectual a ser un asunto absolutamente vívido. Yo personalmente estoy enamorado de este trabajo y de este concepto, y desde que lo empecé a sentir en mi cuerpo
ya no hay marcha atrás. Toda mi práctica de yoga se basa en esta dimensión. Mi práctica de artes marciales en esta dimensión. Y todo lo que enseño a través del masaje de Ayurveda, masaje Thai, etc., lo hago desde aquí. La práctica de yoga, que cambió diametralmente, mi práctica de 30 años. Las artes marciales, por supuesto, que fue uno de los campos de entrenamiento en los cuales empecé a poder percibir todo esto. Y luego también las artes de sanación, que es una sección de mi trabajo muy importante. Desde los tres, creo que aportan un punto de vista diferente a un diamante, que es el campo energético de conciencia. Las artes marciales lo ven desde una perspectiva de dos personas jugando con esa energía. Las artes de sanación, entre dos personas, una pasiva y otra activa. En la activa induce a la pasiva cierto bienestar. Y luego el yoga, que es una autopráctica en la cual el ejecutante está solo y se relaciona consigo mismo, y en el aspecto espiritual, pues con la trascendencia de sí mismo. Espero haberos ayudado en la comprensión tanto de la conectividad fascial como del trabajo del prana, como de las artes internas, en el yoga, las artes marciales y las artes de sanación.